Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos acompaña como invitado en los platós de Canal 4 TV don Vicente Quintana, que es el secretario general de la Unidad del Pueblo. Muy buenas tardes, don Vicente. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues estamos bien. Dentro de cómo está la situación, vamos a decir que estamos hasta bien, ¿no? Pues don Vicente, me gustaría comenzar en este caso analizando situación, como estaba a decir, cómo está la situación, y la situación, y quien la está llevando, la está protagonizando, es el COVID-19. Efectivamente. Bueno, el COVID-19 lo que ha hecho ha sido aflorar lo que venimos diciendo nosotros desde hace una larguísima temporada ya, o sea, la fragilidad económica, la fragilidad social y política que estamos padeciendo hoy en Canarias. O sea, que no, o sea, independientemente de lo gravísimo, ¿no? En fin, de la gravedad de la situación, porque estamos ante una auténtica emergencia sanitaria a nivel planetario, pero en Canarias en concreto lo que sí ha destapado, es decir, lo que ha puesto en evidencia es el carácter de una auténtica fragilidad en todos los sentidos en Canarias, ¿no? Y a los hechos nos podemos estar remitiendo continuamente, ¿no? O sea, hace pocos días apareció el último informe, ¿no? del centro, un centro europeo, ¿no? de lucha contra la pobreza. El domingo salió también otro informe, esta vez de las autoridades de la Unión Europea, donde coincidían en un asunto, la gran fragilidad social que hay en Canarias, la gran fragilidad económica que hay en Canarias, y que esto puede llevar a unos derroteros nada deseables, ¿no? El primero, el de los informes estos que aparecieron, hablaba lo que hemos hablado aquí 300 veces, que cerca del 35% de la población canaria está en ese hilo muy fino de la pobreza y la exclusión social. Es la vez número, creo que 13ª, la 13ª vez que se pronuncian en este lado. Y lo que viene a demostrar, y además lo están diciendo también, es que el tema de la pandemia lo que ha hecho es aflorar una vez más el empobrecimiento masivo que hay en Canarias. Y ahí está. O sea, ahí está otra vez más ese informe, son con datos del 2019, pero vamos, que lo podemos, siempre sale con un año de retraso, por así decirlo, pero vamos, que está clarísimo cuál es la situación que hay ahora mismo en Canarias, ¿no? De auténtica emergencia social. Los últimos datos que salieron ayer y han salido hoy, estamos hablando de la renovación otra vez de ERTE que afectan a decenas de miles de trabajadores y de trabajadoras de Canarias. La situación, claro, el gravísimo problema que hemos tenido aquí desde siempre es haber puesto, por así decirlo de una forma muy coloquial, todos los huevos en la misma cesta. El problema es que cada vez que se cae la cesta, la tortilla que se hace es inmensa. ¿Quién se aprovecha de la tortilla? Los de siempre, 4. Porque el resto ni huele ni come. Y ahí está la situación. Y aquí tenemos los numeritos, las estadísticas que ellos mismos dan, o sea, el propio gobierno de Canarias o el propio gobierno español. O sea, la situación de Canarias es grave. O se toman las medidas para acabar, o por lo menos para paliar e intentar reconducir hacia otros derroteros lo que tiene que ser el modelo productivo de Canarias, o aquí no vamos a seguir viviendo más del tema del turismo. Por mucho que ellos digan de que la consejera de turismo y tal diga una y otra vez, y todos los días está diciendo lo mismo, de que la temporada turística de invierno va a ser de un exitazo impresionante. Por ejemplo, hoy salía otra noticia de que el gobierno de Canarias ya disponía para las líneas aéreas 1 millón de euros, partida que se puede acrecentar, aunque los aviones vinieran vacíos. O sea, es de disparate en disparate hasta ver cuándo sacan el disparate de mayor cuantía, ¿no? O sea, así no se puede ir. O sea, ellos saben perfectamente, o deberían de saber, que de los principales emisores turísticos europeos, Alemania, Italia, los países escandinavos, Francia, Bélgica, Inglaterra, están en una situación de epidemia impresionante. O no se han dado cuenta o no se han enterado, por ejemplo, de que la región de París está en un toque de queda.
no se han enterado de que, por ejemplo, en Alemania, el repunte de la segunda o la tercera ola, porque ya no se sabe aquí ya por qué ola vamos, ha sido y es bestial, hasta que la propia canciller Merkel ha dicho y ha recomendado a sus conciudadanos de eviten los viajes al extranjero y sobre todo a los sitios donde hay un foco importante. Hoy se habla a nivel de lo que es el Estado español de que posiblemente pueda haber un toque de queda general. O sea, un estado de alarma, un toque de queda para que en unas horas de la noche, ya que como se está haciendo en otro lado, pues resulta que no pueda circular ni pueda haber fiestitas y más fiestas y más fiestas y más fiestas. O sea, todo esto no es más que la consecuencia de un desescalamiento hecho a las prisas y a las carreras. Ellos son, o sea, el gobierno de España y el gobierno de Canarias son los responsables de esta segunda ola y del destrozo humano que ha habido y que va a haber y que va a seguir habiendo para desgracia de todos nosotros, ¿no? O sea, esto, las prisas para abrir hoteles, para abrir cafeterías, para abrir los restaurantes, para abrir las salas de fiesta, etcétera, etcétera, esto es lo que ha conducido. Es lo que ha conducido. Cuando se han dado cuenta y dicen, no, vamos a tener que cerrar ahora las salas de fiesta, más las discotecas, vamos a cerrarlas, vale. Pasado mañana dirán, no, es que ahora vamos a tener que cerrar el tema de las cafeterías. No, pero es que esto usted lo tenía que haber pensado cuando se empezó a hacer la desescalada. Se tenía que haber hecho las cosas con la cabeza, no mirando la cuenta de resultados de 4 empresarios, que es lo que se ha hecho aquí, en concreto. Y cuando estaban hablando de los famosos corredores turísticos seguros, que también hablaban en Baleares, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un repunte impresionante. ¿Qué efectos ha causado eso? Más gente para los ERTE. Y desgraciadamente ya se está advirtiendo de que a final de año puede haber un repunte, esta vez más peligroso, que es el del paro, es el de desempleo, que puede llegar a unos porcentajes verdaderamente indignantes. Por lo cual teme que esos ERTE se conviertan en ERE. Posiblemente muchos de ellos se conviertan en ERE. O sea, y eso es el peligro que hay aquí. O sea, mientras se siga pensando que la solución de Canarias es que vengan muchos turistas, eso no va a ser posible ya. Eso no va a ser, que se lo quiten de la cabeza de una vez. O sea, que es que esta es la cuestión. O sea, ellos están como los burros cuando le meten las orejeras, están exactamente igual. Turismo. Pero actualmente, ¿quién está marcando la directriz? El gobierno de Canarias. Vamos a ver. Se lo marca el gobierno de España. Tenemos un gobierno de Canarias que defiende los intereses de Canarias. ¿O está bajo la tutela del gobierno de España? En primer lugar, este gobierno que tenemos ahora, como los anteriores y tal, pero vamos, este en concreto no ha hecho los deberes como lo tenía que haber hecho. Yo sé que se han enfrentado, y sabemos todos, se han enfrentado a una situación nueva, completamente difícil, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede seguir insistiendo es al gobierno de España decirle, mire, vamos a desescalarnos rápidamente porque aquí como no hay tanto contagio, aquí podemos dar. Mire, vamos a ver cómo que entren todos los turistas habidos y por haber. Que mire, y claro, cuando se tropiezan con la realidad, cuando se les ha dicho por activa y por pasiva, hombre, hay que hacer como mínimo, unos test, los PCR famosos esos, hay que hacerlos tanto en origen como en destino. Les costó trabajo entender esa cuestión. Pero claro, se topan ahora con la negativa del gobierno de España diciendo no, los PCR son en origen, destino y tal, habría que hacerlos en un caso de países y tal donde la incidencia de la pandemia sea bestial. Esos no van a venir. Esos no van a venir. Y después lo más que vamos a poner un vocablo un poco así duro, lo más que cabrea, por ejemplo, es que AENA diga que él no suelta o que no deja instalaciones aeroportuarias en Canarias para realizar los test a la entrada aquí de los turistas. Es que manda tela, esa cuestión. Es decir, este gobierno
¿Qué es lo que están más sumisos con respecto al gobierno de España? Si el gobierno de España dice A, ellos A, y si dice B, es B. Pero no son capaces de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, mire usted, o una de dos, o hacemos los test PCR, o ustedes buscan las perras para mantener todo el tema de ERTE, y no admitimos ningún ERE, ni vamos a admitir salvajadas por el estilo. Es que eso es lo que tiene que haber hecho este gobierno. Dar más de un puñetazo encima de la mesa para que las cosas pero es que se está hablando, don Vicente, y se habla de esos test PCR en destino o origen, pero otra cosa es que por parte de los países emisores estén dispuestos a que se abra la frontera y que se pueda ver esa comunicación, por mucho que me diga usted a mí de que hacemos los PCR en origen. Oye, pero mire, y si Inglaterra le dice, oye, mire, no se viaje para España, y si Alemania dice, no se baja para España, ¿de qué me vale a mí que usted apruebe que haya PCR? Esto lo que quieren hacer es lo siguiente, decimos, vamos, hace cosa de un mes y medio más o menos, también contratan un seguro a todo riesgo prácticamente, con la compañía de seguros AXA, que costó la friolera de 500.000 euros, para que en el caso de que llegase un turista y se contagiara, todos los gastos habidos y por haber se pagaban con dinero público. Sí. Estupendo. Estupendo para algunos, porque para el resto, como que por lo menos para AXA. Para AXA. Por lo menos para AXA ha sido estupendo, ¿no? Pues la ha contratado un seguro que no se está llevando a cabo. Usted no sabe. O sea, esto habría que empezar a preguntarle desde el responsable máximo del gobierno de Canarias, que es el señor Rafael Víctor Torres. Es decir, es que usted no sabe, no sabe que los países más importantes de emisión de turistas, que son los europeos, que es de donde se nutre, vamos a llamar, el sector turístico de Canarias, están diciendo que no se puede viajar a zonas donde los índices de contagio superan los 50 por cada 100.000 habitantes. Lo están diciendo por activa y por pasiva. Han puesto el famoso semáforo. Pues Canarias sigue con el semáforo en rojo, al igual que el resto de otros territorios de España, ¿no? O sea, esto es una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta, pero por lo visto es que no lo tienen en cuenta, ni se enteran, ni se quieren enterar. O sea, es que cambiar el chip de esto de vamos a seguir viviendo del turismo va a costar. Pero coño, los primeros que tienen que darse cuenta del tema, de que no, que ya es lo que hemos conocido hasta el año pasado, ese turismo masivo de millones y millones y millones de personas que vienen a Canarias, ya eso pasó a la historia. Y mientras más pronto se entienda, y se empieza a actuar para cambiar de modelo productivo X, aquí la cosa va a estar muy, pero que muy mal. Porque no vamos a estar viviendo eternamente de subvenciones, eso está claro, porque el dinero es finito. O sea, no hay nadie, un señor que está por ahí con una máquina haciendo copias de dinero, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que hay que poner en marcha. Y mientras más tarde, peor. Fíjese que ha dicho usted esas inversiones de ese 1.000.000 de euros para las empresas de aeronaves y ese contrato con esa aseguradora para cubrir. Pero por otro lado vemos como el diputado Pedro Quevedo le está diciendo al gobierno de España que esa deuda que tiene el gobierno de España con Canarias y en una parte de esa deuda que ha sido ganada, que esto también es ridículo, la verdad, que una comunidad tenga que llevar, un gobierno de una comunidad tenga que llevar al gobierno de España a la justicia para que pague una deuda, por ejemplo la de carreteras, que ha sido por sentencia, le ha dado la razón al gobierno de Canarias y que tiene que pagar esa deuda al gobierno de España. Esto solo pasa en España y yo no sé qué país del tercer mundo, no lo sé, pero esto es digno de estudiar. El señor Quevedo ahora dice que ese dinero se pueda utilizar, que el gobierno de España lo ingrese en la zarca del gobierno de Canarias y que se pueda utilizar por la situación para otras cosas. Estamos luchando históricamente de la deuda en carretera por la deficiencia de comunicación y de carreteras en Canarias, y ahora están pidiendo que ese dinero que puede venir
que solo viene cuando pasa el cometa por Canarias, sí, salen a no sé cuántos lustros, exacto, sí, se destina ahora a otro tema. Las carreteras van a estar eternamente en Canarias, yo no sé si de tierra. Sí, no, pero aquí hay una cuestión que es importante, es decir, los que gobiernan ahora como los que gobernaban antes, yo creo que del tema de Canarias, como que no. O sea, como que no, estaban siempre pensando y siguen pensando en ese binomio que ha sido horrible, ¿no? Horrible para Canarias, ¿no? Que es el binomio turismo y construcción. Y que no les hablaran de otra cosa, ¿eh? Sí. Que no les hablaran de otra cosa. No hablen ustedes de un sector primario, no hablen ustedes de un sector de cuidado, etcétera, etcétera. No, ustedes no me hablen de eso, ¿eh? Ustedes aquí vamos a hablar lo que es turismo y construcción. Que eso nos lleva, vamos a hacer aquí esto, el dorado, ¿no? Pues el dorado parece ser que no, Entonces, aquí le insisto una vez más, o se ponen las pilas todos, ¿eh? Y me refiero cuando digo todos, que los canarios, las Canarias digan, bueno, ya está bien, ¿no? Ya hemos llegado a un punto en que ya no hay más alegrías, ¿eh? Ya no hay más alegrías. La situación es muy peleaguda, la situación está con unos tintes que pueden llegar a ser bastante peligrosos, y entonces, hombre, vamos a poner remedio a que aquí el paro no siga avanzando, que la exclusión social no siga avanzando, etcétera, etcétera. O sea, y para eso hay que trabajar duro, muy duro, y yo lo que estoy viendo es que estos que están y los otros que estuvieron no tuvieron ninguna ganas de trabajar, porque insisto, esos dos informes que yo hablaba al principio, estamos hablando de dos informes de una cierta solvencia, de una gran solvencia, que son organismos independientes, que no tienen nada que ver ni con sindicatos, ni con partidos políticos, ni con el gobierno de turno, etcétera, etcétera. Organismos independientes. Y han dicho, desde hace más de una década, en qué situación está Canarias, una situación verdaderamente explosiva. Entonces, que se pongan en marcha políticas serias de revertir la actual situación. Y la actual situación se revierte con una cuestión muy sencilla. Tenemos que cambiar, sí o sí, el actual modelo productivo, por llamarlo de alguna manera, en otro que pueda satisfacer las necesidades de los canarios y de las canarias, y que puedan vivir, que es lo importante, vivir, pero vivir dignamente, no como se está ahora. Colas para ir a buscar una bolsa de comida, como se ha visto hace pocos días en Santa Cruz de Tenerife, etcétera, etcétera. O sea, aquí se ha tomado todo y se sigue tomando todo por parte de las autoridades incompetentes, todo pero que muy a la ligera, pero muy a la ligera. Y esto es lo que ya no se puede seguir consintiendo más, porque aquí lo que nos va sencillamente es una cosa que se llama vida. Nos va eso, la vida. Y el futuro de los que hoy están naciendo, los que nacieron ayer o antes de ayer, de la gente jovencita que está ahora en las escuelas, en los institutos y los jóvenes que están en las universidades, que su futuro es sencillamente negro. Entonces, esas son las cuestiones que hay que poner encima de la mesa. Es decir, estamos dispuestos a cambiar, trabajemos para cambiar, pero para cambiar en plan serio, para seguir con el negociete para 4, ¿cómo que no? O sea, ya eso hemos visto a lo que ha conducido. Paro, exclusión social, un empobrecimiento casi masivo. Que estamos hablando que con esos datos, el 35% de la población canaria, estamos hablando de casi 800.000 personas, que se dice pronto. O sea, y esto es lo que hay que tomar en consideración, y que se deje de tanta tontería, que ya está bien. O sea, por ejemplo, cuando estaban hablando, hace muy poco, hace cosa de 15 días, hablaban también, había una reunión con la ministra española de Turismo, que estaba allí el señor Ángel Víctor Torres y la consejera de Turismo, y cuando estaban planteando el tema famoso de los PCR y tal, ya la primera en la frente, ¿no? Mire, más o menos hay posibilidades de que vayan a Canarias 400 y pico mil peninsulares. No se les puede hacer PCR. ¿Qué pasa? O sea, vienen esos de allá, con un nivel de contagio de muchísimo cuidado, y no se les puede hacer un PCR. ¿Por qué?
sea, cuando hoy habría que empezar a decir, mira, hay que empezar a cerrar fronteras, hay que empezar a cerrar algún que otro aeropuerto o algún otro muelle para evitar la movilidad, porque lo que ha ocurrido y está ocurriendo desgraciadamente hoy allí en España es precisamente también la dejadez, la gran dejadez que ha tenido el gobierno de España y las prisas por el desescalamiento famoso. Y lo que ha puesto en evidencia todo esto es la fragilidad del sistema sanitario, que en Madrid en concreto fue y es la privatización de la sanidad. O sea, esa es la realidad. O sea, todo lo demás, ganas de estar enredando. Entonces, tengamos, como se dice vulgarmente, la fiesta en paz, pero que vamos a poner encima de la mesa todo lo que haya que hacer para cambiar esta situación. No hay más. Con este tema no ha habido un toque de atención, por lo menos al gobierno de España, de decir, oye, las competencias, hay unas competencias que no se puede trasladar a las comunidades, entre ellas sanidad, que debería ser llevada centralizadamente por el gobierno de España. Tenemos 17 comunidades, tenemos 17 sistemas sanitarios muy diferentes. Hombre, aquí hay una cuestión, mira, no es una cuestión de competencias, o más bien de incompetencia, ¿eh? Es que las cosas hay que mirarlas de esta manera. Hay leyes, un par de leyes, creo que hay una que es la del 1590, creo que es así, si la memoria no me falla, que es cuando se empieza a privatizar el tema de la sanidad pública. ¿Y cómo se privatiza? Derivando hacia el negocio, ¿eh? De la medicina privada, lo que tenía y lo que tiene que hacer la sanidad pública. Claro, como son leyes orgánicas, son de obligado cumplimiento para todo el mundo, o sea, para los 17 o los 27 autonomías, entre comillas, que puedan haber o quieran haber, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, vamos a ver, una de las primeras cuestiones que habría que haber empezado, es decir, vamos a derogar las leyes que permiten el uso y el abuso de sacar dinero de la sanidad pública para el negocio de la sanidad privada. Esa es la cuestión. Eso es como ahora, cuando están hablando, no, es que hay que hacer una reforma de las pensiones, hacer una reforma de no sé qué. Mire, vamos a empezar a derogar las reformas laborales, la de Zapatero y la de Rajoy. Vamos a empezar a derogar la reforma de las pensiones del señor Zapatero. Claro, para poder empezar a hacer las cosas hasta bien. Porque es que aquí solamente se hacen leyes para perjudicar a la mayoría. Leyes para perjudicar a las mayorías. Y todos estos asuntos de los ERTE que pueden convertirse en ERE, si no se consigue antes derogar las famosas reformas laborales, tanto del señor Zapatero como del señor Rajoy, mucho me temo de que el desempleo en Canarias puede llegar a un 40%. ¿Y cómo pasa para derogar esa ley? Mire, y donde que mismo las se aprobado. Empresas que actualmente están asumidas en esos ERE porque no tienen actividad pueda seguir manteniéndose. Pues que sigan con los ERTE, es que no va a haber otra solución. No va a haber otra solución hasta que pueda haber una reconversión. Sí, pero una empresa que tiene a sus trabajadores en ERTE, pero la empresa sigue pagando la luz, tiene que seguir pagando los impuestos que conlleva, tiene que seguir todo eso lo manteniendo tienen prácticamente subvencionado. ¿El IBI se le subvenciona a un hotel, por ejemplo? Vamos a ver, el IBI, muchos ayuntamientos están diciendo, mire, si no me puede pagar ahora, págueme dentro de no sé qué. ¿Cuándo? Cuando estén en actividad. Porque aquí en Telde, por ejemplo, sí, pero no me voy muy lejos. Aquí en Telde, por ejemplo, el IBI se ha puesto sobre la mesa y sé de personas que le han cobrado el 20% de recargo. Mal hecho. Porque no se le ha dicho, me lo paga, oye, vamos a fraccionarlo, vamos a buscar una agilización. Les recuerdo que la última vez que yo estuve por aquí, cuando estábamos hablando de los famosos superávit y todas esas cuestiones, yo estaba lanzando una idea. Mire, esos superávit se pueden utilizar para muchas cuestiones. Una, pagar todas las facturas atrasadas a todos los proveedores, que son muchos, ¿eh? Y aquí Telde, el Ayuntamiento de Telde, de eso sabe. Como muchos ayuntamientos, ¿eh? Y como muchos ayuntamientos más. Pregúntale de Las Palmas. También. Por eso yo digo que
No es patético. Fíjese usted, es que vamos sumando piezas a este punto, porque no hay por dónde coger. No es patético que una administración pública, donde hay una ley, donde dice que el pago de factura no puede sobrepasar en un plazo de 30 días, y que sean los que incumple con esa ley las propias administraciones públicas gobernadas o gestionadas por aquellos que llevan y aprueban esas leyes. No, luego es bastante, vamos a poner, bastante patético, ¿no?, el tema, ¿no? Cuando no surrealista, ¿no? Es decir, que el problema fundamental es que las administraciones en su conjunto, ¿eh? Sí. Cada uno va... El que más, el que menos. Sí, no, cada uno va por ahí, ¿no? O sea, entonces hablan mucho de transparencia, hablan mucho de que están cumpliendo con no sé qué, hablan mucho que están con el pago a los 30 o 45 días como mucho, y después la realidad objetiva es que es todo lo contrario, ¿eh? Todo lo contrario. Entonces, yo avanzaba en la anterior entrevista y decía, bueno, que se utilice esos cuantiosos, porque es un dinero importante, ¿eh? Sí. Para decir, oiga, ¿cuánto se debe aquí a esta empresa, a la otra? Que lo más seguro, muchísimos de ellos tendrán trabajadoras en ERTE, ¿no? Mire, ¿cuánto se debe esto? Mire, ya no se debe, ¿eh? Ya está. Por lo menos un respiro económico para esas empresas, ¿eh? Es que pasa dos y un cosas. Respiro económico para los trabajadores. Sí, pero fíjese por dónde. Es que hay una cosa que se llama contradicción y derroche del dinero público. Pues fíjese por dónde vamos. Y ahí hay una mala gestión que la verdad estos gestores en la empresa pública no duran, su contrato no dura, empieza por la mañana, no dura hasta mediodía, de algunos de ellos pues son temerarios. Fíjate por dónde, de que estamos hablando del gasto de esos remanentes de superávit, y usted está hablando del pago de factura de proveedores, los cuales cuando se cansan llevan a la administración, a los juzgados, claro. Y el juzgado le da, por supuesto, la razón y tienen que pagar las administraciones públicas las costas judiciales más los intereses, más el principal de la deuda más los intereses. Exactamente. O sea, pero es que esta es la historia, ¿no? O sea, si usted va a utilizar los remanentes o el superávit para seguir otra vez con la historieta del turismo. Me gusta esa historieta. Con la historieta del turismo, pues mal vamos. Hay que apoyar al pequeño, al mediano empresario, que es el que está creando empleo. Si a usted a estas pequeñas empresas, usted le alivia su situación, que la tiene pero muy peleaguda, ¿eh? Una situación bastante jodida, ¿eh? Si usted le alivia el tema, y aliviarlo es pagar lo que usted debe, no solo se alivia el pequeño empresario, sino los 2, los 3 o los 4 trabajadores que están allí, que podrán ver, que podrán seguir trabajando o podrán estar en un ERTE o lo que sea, pero que van a aliviarle también la situación a los 3 o los 4 trabajadores de cada empresita que tiene el ayuntamiento o cualquier administración pública con ellos, ¿no? Esas son las cuestiones que hay que hacer. Ahora, que usted dice que no le deben a nadie, pues mire, emplee el dinero en políticas activas de empleo. Y políticas activas de empleo significa hacer obras, hacer cuestiones de trabajo que redunden en beneficio de la sociedad, del conjunto de la sociedad, y a su vez que esté sacando a la gente que está en el paro, que esté en el paro para trabajar. Con lo cual hay más gente trabajando, más gente cotizando y más consumo. Pero hay que emplear ese dinero. Lo que no se puede estar empleando el dinero es, no, yo ahora tengo aquí 1 millón de euros y lo más seguro puedo sacar un poquito más para decirle a las compañías aéreas, mira, aunque usted venga vacío, tome. Ya está bien, ya el cachondeo, hombre. O sea, que es que esto es lo que no se puede admitir. Lo que no se puede admitir es esto. O sea, cuando hay familias, muchísimas familias, que dependen de las parroquias o de los bancos de alimentos, hombre, que ya está bien. O sea, esto son de las cuestiones. O sea, esto es el despilfarro, por así decirlo, del dinero público. ¿Es 1 millón de euros? Claro que sí, pero es 1 millón de euros. Tenemos en este país una crisis sanitaria que produce, y ya venía, no el que la produzca, sino la agrava mucho más, una crisis económica, pero también estamos sufriendo en Canarias una crisis migratoria, con la llegada de cayucos y pateras.
No, evidentemente, mire, esto es una cuestión que no se va a solucionar de ahora para después. Ya hemos, en Canarias, hemos visto en dos ocasiones, ¿no? Una en el 2004, 2006, más en el 2006, y ahora que por presiones, por un lado, de distintos gobiernos en la zona del Mediterráneo, que aquello es un auténtico cementerio de migrantes, ¿no? Pues ahora están viniendo por esta zona del Atlántico, que es bastante peligroso. Es bastante peligroso. Por ejemplo, en lo que va de año ya han muerto, desgraciadamente, 127 seres humanos ahogados, que no han podido alcanzar, vamos a decir, el sueño dorado de Europa, porque esto no es Europa, y aquí nos están convirtiendo en una cárcel tipo Lampedusa, tipo Lesbos, en la zona del Mediterráneo. O sea, eso es lo que está viendo. Y aquí, en vez de dar salida a todo el que viene, para decir, mire, ¿dónde quiere ir usted? ¿A Europa? ¿Dónde usted quiere ir? Usted quiere ir a Europa, no hay ningún problema. Vamos. Porque allí es donde hay oportunidades, aquí no hay. Primero, por la fragilidad del territorio que tenemos, y aquí es que no cabe un alma más. Y el deseo y el ansia de esta gente que está huyendo del hambre, de la miseria, de las guerras producidas, entre otros, por esa Europa. O sea, porque nadie se marcha de su tierra para un futuro incierto, porque el futuro incierto lo tienen allí. Pero para tienen otro futuro más incierto con ir a no se sabe dónde, ¿no? O sea, el que consigue llegar con vida, que afortunadamente son la inmensa mayoría, pues para deambular por las calles, irse a esa Europa que dice que es la Europa de las oportunidades, a ver si, sin darnos cuenta de que esos seres humanos necesitan una cierta protección, al menos cuando lleguen aquí. O sea, esa mínima cuestión de decir, mire, ahora como estamos en la pandemia, son los más cuidados que están, y los más controlados, porque nada más llegar le meten el bastoncillo coño por la nariz, ¿no? Para evitar los contagios. O sea, entonces hay que buscar una solución, y la solución pasa por derivarlo. ¿Pero derivarlo a dónde? A países europeos. A países europeos. Ya la Unión Europea hace unos cuantos años soltó millones, cientos de millones a un país como Turquía para que sirviera de muro de contención para que no pasaran los sirios, los otros, ¿no? Al final se embolsillaron las perras y la crisis migratoria en esos sitios, porque hay guerra en esos sitios, ha quedado estancado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Antes, en Libia, por ejemplo, antes de que la destruyera, aquello era un muro de contención importante para el tema migratorio. ¿Por qué? Porque Libia era un país próspero, un país con unas riquezas naturales inmensas, y que había muchísimas oportunidades de trabajo para toda la gente que estaba por debajo del Líbano, o sea, el sur del Sahel, ¿no? Pero Europa destruye Libia, porque esa es la realidad, destruye Libia, y entre ellos uno de los cómplices ha sido y fue el gobierno español del señor Zapatero, también. O sea, que las cosas hay que decirlo, y nos vamos a las hemerotecas cuando se quiera, ¿no? O sea, Francia lideró el tema, y hasta que no ha dejado aquello allí, Libia, como un estado fallido, porque la gasolinera la querían. La gasolinera es la que querían tener estos elementos. ¿Qué es lo que ocurre hoy en Libia? Todo aquel que se le ocurra, ¿no?, dentro de la gran desgracia ya, ¿sabes?, de tener que emigrar, y lo cojan allí, tiene todas las posibilidades de ser vendido como esclavo en pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI. Bueno, sin ir más lejos, no hace falta ir a Libia, en España hace pocos días, descubrieron unos asuntos de estos que prácticamente era eso también, un régimen de esclavitud para la gente, para estos seres humanos, coño, que se aventuran a buscar una vida que ellos creen que es mejor. Pero ¿por qué no está, con esta crisis migratoria, por qué no se está actuando con estas mafias que se están lucrando
de esta situación? Eso es la gran pregunta que habría que hacerle a la Unión Europea, en primer lugar, y a todos los socios de la Unión Europea. Esa es la cuestión. Porque es que eso es lo que hay que empezar a plantear. Es decir, oye, aquí hay mafias, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero que se actúe con toda la contundencia vive por haber, ¿eh? Pero lo que no se puede permitir es esto. O sea, no se puede permitir, yo lo digo así con toda rotundidad, es que, por ejemplo, en esta isla, hasta ayer mismo, yo no sé si hoy ha cambiado la situación, pero ayer habían 800 seres humanos encima de un muelle, con unos toldos, el que tuvo la suerte de estar dentro de las casetas aquellas allí, y que tenía una colchoneta, porque hubo unos cuantos que no tuvieron esa oportunidad porque ya sobrepasaba el tema. Bien, vale, bien han hecho esa ubicación, pero mire, hay algo que siempre hemos hablado, porque nos aboca a la solidaridad, que este pueblo es muy solidario y siempre lo ha sido, que este pueblo sea inmigrante y siempre lo ha sido, pero hay algo que es grave, ¿no? Porque si esto no es que haya aparecido esta crisis migratoria, que la inmigración a través de cayucos y pateras sea algo que ha aparecido ahora, sino lo hemos recibido constantemente, que un juez tenga que dictar el cierre de un centro porque no reúne las condiciones, ¿dónde estaban los que se tienen que velar para que esos centros estén en condiciones y no haya habido una dejadez para que un juez los cierre, para que estas personas no estén ahora en un muelle ubicados en hoteles? No, pues es que esa es la cuestión. Me decía, hace pocos días el juez, el magistrado Arcadio Díaz Tejera, lo volvía otra vez a repetir, que no le iba a temblar la mano de cerrarlo si aquello no cumplía las condiciones mínimas de habitabilidad, como se dice, en plan bastante serio, ¿no? Es decir, en un sitio donde está para 40 no pueden haber 400, ¿no? Por decir una cantidad, ¿no? Porque claro, eso conlleva un riesgo, ¿eh? Y aquello se cerró porque se detectó un foco de contagio del COVID, ¿no? Porque si no, hubiera estado aquello allí con más gente. Es lo que ocurría con el centro de Fuerteventura, que se estuvo pagando una millonada y no había nadie dentro, ¿eh? Y nadie ha dado explicaciones. No la van a dar, ¿eh? No la van a dar. El cristiano que se llevó, por así decirlo de una forma coloquial, que se llevó la perrita, ya debe estar más contento que el carajo. O sea, estas son las cuestiones, es decir, que no se respeta ni siquiera una cuestión ya de simple humanidad, ¿no? Una cuestión de simple humanidad, que además que está en las leyes, recogido en las leyes. Es decir, usted tiene por obligación, de recoger a esa gente, darle un trato digno, y buscar la fórmula de que salgan para Europa, y punto. Porque aquí, por ejemplo, se han dado casos que son verdaderamente, en fin, que rechina y mucho, Y voy a contarle un par de casos. El primero, que fue bastante grave desde mi punto de vista, que fue el de Tunte, hace poco, que además ya venía con un precedente del año 2006, cuando hubo un incendio intencionado del aula de la naturaleza, allí donde había unas cuantas docenas de jóvenes migrantes que estaban allí, de la vez anterior. Estamos hablando del año 2006. Y esta vez, con las barricadas, hay un vídeo, ¿no?, que circuló de una forma impresionante por todo el mundo, no solo en Canarias, eso tuvo, millones de visitas en todo el mundo. Cuando se ve a un energúmeno del lugar diciendo aquello, no, esto tranquilo, porque esto a los 2 o 3 días y tal, vamos allí, una mandarria, le pegamos allí pim pam, destrozamos todo aquello y aquí no pasa nada. Se tuvo que poner una denuncia, porque eso es delito de odio. Se tuvo que poner una denuncia por esa cuestión. Es que eso no se puede consentir. A las 2 semanas, en Las Palmas, también apedrearon un centro de acogida de jóvenes migrantes. Ayer o antes de ayer, ahí en Calla, una de la Salvamar, creo que fue, en Lanzarote o por ahí.
en las redes, la gente alegrándose de que habían callado porque así ya no iban a buscar a la gente, y que lo que proponían era de que sacaran a todos los negros, como hacían ese plan despectivo, para que fueran allí a desencallar el barco. Coño, hay que ser. O por ejemplo, cuando viene aquí el fin de semana una diputada de Vox hablando de que en Canarias la están invadiendo los africanos, pero oiga, usted está diciendo eso porque sabe que usted está gozando de inmunidad parlamentaria. Dice eso, que es una bestialidad, porque usted goza de inmunidad parlamentaria. Pues con eso nos quedamos. Don Vicente, el tiempo se nos ha ido volando. Un placer tener en esta casa, compartir la actualidad no solo de Canarias, sino de este país. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el secretario general de la Unidad del Pueblo, don Vicente Quintana. Gracias por su atención y por compartir este tiempo de Canal 4 TV, este tiempo de Más que Política. Ahora le dejamos con la programación de esta casa.